Laura García Chi. Vamos a hablar en la materia de derechos humanos y garantías sobre los derechos humanos que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derechos humanos. A partir del artículo 14 y hasta el 23 de la Constitución, se contemplan los derechos humanos que se relacionan con las garantías judiciales y específicamente en los numerales 14, 15, 16, 18, 19 y 20 se prevén los derechos referentes al proceso penal acusatorio y oral, asimismo a la seguridad jurídica de los acusados y víctimas. A continuación, se presentan los puntos fundamentales de dichos artículos, que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 14 de la Constitución dice que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Los derechos son derecho a la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, derecho de previa audiencia tratándose de actos privativos, derecho a que en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento, derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal, derecho de legabilidad en materia civil. Artículo 15. Dice: no se autoriza la celebración de tratados para la extraditación de reos políticos ni para las de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo es derecho de los reos políticos y de los delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país en el que le delinquieron, a no ser extraditados. Artículo 16. En el artículo 16 de la Constitución hay 10 derechos. El primero es derecho a que todo acto de molestia conste por escrito, provenga de autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado. 2. Derecho a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de estos. 3. Derecho a no ser privado de la libertad personal, si no es por las causas y en las condiciones previstas en la ley, en este caso la fragancia. 4. Derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, eso es en caso urgente. 5. Derecho de toda persona prendida a ser llevada sin demora ante un juez. Derecho a no ser retenido arbitrariamente ya que la retención no exceda del plazo legal. 7. Derecho a no ser molestado en el interior del domicilio, salvo en casos previstos por la ley. El cateo. 8. Derecho a que las visitas domiciliarias se sujeten a las leyes respectivas y a las formalidades correspondientes. 9. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 10. Derecho a que la correspondencia esté libre de registros. Artículo 17 de la Constitución habla sobre los derechos de la administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Derecho a promover acciones colectivas. Derecho a contar con mecanismos alternativos de solución de controversias. Derecho a contar con tribunales independientes, ya que las soluciones de estos se ejecuten plenamente. Derecho a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública. Derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. Derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. Artículo 18 de la Constitución.
derecho a la libertad durante el proceso, derecho de las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas, derecho de las mujeres a compulgar sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, derecho de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de justicia, derecho de los menores de 12 años de edad que hayan cometido una conducta constitutiva de delito a ser sujetos únicamente a asistencia social, derecho de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compulgado penas en países extranjeros a ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas, derecho de los sentenciados de nacionalidad extranjera a ser trasladados a su país de origen o residencia, derecho de los sentenciados a promulgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, derecho de los inculpados o sentenciados por delincuencia organizada a tener comunicación con su defensor. Artículo 19. Derecho a que la detención ante autoridad judicial no excedan del plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con un auto de vinculación a proceso. Derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional solo en los casos y circunstancias expresamente previstos en la norma fundamental. Derecho a que no se prolongue el plazo de la detención a menos que el indicado así lo solicite. Derecho a que el proceso se siga únicamente por él o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación. Derecho a que todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad. Artículo 20. Derecho a que el proceso penal sea oral y acusatorio, en el que observen los principios de publicidad, contradicción, concentración y continuidad e inmediatación. 2. El derecho del imputado y el derecho de la víctima u ofendido. Artículo 21. Derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en casos previstos por la ley. Derecho a que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Derecho a que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas con multa, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Derecho a que las multas se fijen de manera proporcional y derecho a la seguridad pública. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado o al bien jurídico afectado. Derecho de la persona afectada por la extinción de dominio. Artículo 22. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado o al bien jurídico afectado. Derecho de la persona afectada por la extinción de dominio. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver de instancia. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibido la práctica de absolver de la instancia.